Sofonías es un profeta del siglo VI antes de Cristo, más o menos lo podemos ubicar por ahí. Un libro cortito del Antiguo Testamento, pero riquísimo. Sofonías es el creador de una espiritualidad que recorrió buena parte de la historia del pueblo de Israel y que todavía hoy podemos vivir tranquilamente en la iglesia, que es la espiritualidad de los pobres del Señor, que es la espiritualidad que está en el cimiento de las bienaventuranzas, que es la espiritualidad de María, la esclava del Señor, en su Magnificat. Podríamos decir, y sin error, que es la espiritualidad de Guadalupe. Es la espiritualidad de aquellos que lo esperan todo de Dios y que ponen toda su esperanza y la razón de su alegría y de su paz en la cercanía de Dios. Todo pasa por el encuentro con Dios. Dios está cerca. Por eso veníamos diciendo en estos domingos de Adviento que la liturgia de la palabra veíamos permanentemente la invitación a gritar. A gritar. La anunciación no se susurra, la salvación, perdón, no se susurra, no se dice, se grita. Se grita porque es una necesidad vital de nuestro pueblo, anunciar la salvación. Y entonces aquel que le toca anunciarla la tiene que gritar. No por el hecho de levantar la voz, sino porque está diciendo algo que es vida. Está diciendo algo que es esencial. Está diciendo algo sin lo cual vamos camino a la muerte, vamos camino a la perdición, vamos camino a la división. Acá hay que vivir, pero no vivir zafando, como nos enseña el sistema actual. Hay que vivir y vivir en la mayor plenitud que los límites humanos nos permiten. Entonces dice Sofonías, alegrate y gritá, pueblo, alegrate y gritá. ¿Y por qué? Porque Dios está contento por vos y grita. Es hermoso, Dice, el Señor Dios está en medio de ti, es un guerrero victorioso, Él exulta de alegría a causa de ti. Dios grita de alegría por el bien de su pueblo, por la salvación de su pueblo. Entonces, la cercanía de Dios es causa de alegría. Y entonces uno podría pensar, claro, porque como Dios estaba cerca, les iba bien económicamente. No. ¿Tenían buenos reyes? No. ¿Vivían unidos? No. El país estaba dividido de la peor manera que uno se podía llegar a imaginar. Y entonces, ¿alcanza? Les dejo esta pregunta, ¿alcanza para estar alegres el hecho de que Dios esté cerca y nada más? ¿O tenemos que salir a buscar otras alegrías? Porque que Dios esté cerca es una alegría invencible, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Nuestras tentaciones voluntaristas nos hacen esto de buscar a Dios en lugares especiales, y vamos para acá, y vamos para allá, y por ahí lo encontramos en un lugar, y entonces Dios está en ese lugar, y cuando salimos de ese lugar nos llenamos de tristezas y de angustia, porque tenemos que volver a ese lugar para poder encontrarnos con Dios. Cuando el mensaje es clarísimo, Dios está cerca. La semana que viene la vamos a ver a María visitando a Isabel y hacer fiesta en la casa de Isabel. No fue a buscarla y se la llevó al templo de Jerusalén o acá o allá. En la casa de Isabel se celebra la fiesta, porque Dios está cerca. Dios está en casa, Dios está en la calle, Dios está en el lugar de trabajo, Dios está donde estudiás, Dios está donde la pasás fenómeno, Dios está donde no la pasás bien. Siempre está Dios. Y esto es el motivo de alegría. Pero justamente porque es motivo de alegría, también exige una actitud de vida coherente con lo que estoy celebrando. Si realmente es alegría y es paz en mi vida, la cercanía de Dios, tengo que vivir coherente con lo que creo.
tengo que vivir de acuerdo a eso. Si Dios está cerca, yo tengo que adecuar mi corazón, tengo que adecuar mi vida y en lo posible la vida de mi pueblo para esa comunión con Dios. Y esta es la misión de Juan. Cuando dice el Evangelio de Juan que el Bautista vino a prepararle a Dios un pueblo bien dispuesto, es esto. Entonces, Juan predica. No está en el relato de hoy la predicación. Vieron que Juan era muy dulce, muy suave para decir las cosas. En su predicación él empieza diciéndole a los que estaban ahí, raza de víboras, siempre así muy sutil para decir las cosas. Y entonces hace una predicación muy fuerte y cuando termina la predicación vienen las preguntas. Pero es hermoso esto. Cómo las respuestas de Juan tienen que ver con la vida de la gente. Toca la vida. La palabra de Dios toca la vida. La palabra de Dios no es, como decía Pablo VI, no es un barniz que te toca la vida, te toca el corazón, lo más fuerte, lo más profundo tuyo. Y entonces le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Pregunta de legalista. El legalista pregunta esto. Es lo mismo que le preguntan a Jesús en el discurso del pan de vida, es lo mismo que le preguntan a Pedro el día de Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? Es raro que alguien pregunte, ¿qué tenemos que ser? ¿O cómo tenemos que ser? ¿O cómo tenemos que vivir? Y entonces Juan le dice, compartan. El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Esto ya venía de herencia de los profetas. Esto quedó muy marcado en los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Santos como San Basilio, el mismo Agustín, Ambrosio, grandes santos que trabajaron mucho este tema. San Basilio tiene cosas muy fuertes, ¿no? Lo que tenés guardado en el ropero es del que no tiene para vestirse. Lo que tenés guardado en la alacena es del que no tiene para comer. La idea de compartir no como una cuestión moral, sino como una cuestión vital. Y después le preguntan los cobradores de impuestos, que en aquel tiempo no los quería nadie, no como ahora. Le preguntan los cobradores de impuestos, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y hay mensaje para los cobradores de impuestos. Y después preguntan los soldados. Conténtense con su sueldo, le dice Juan. Porque había una costumbre que usaban los soldados, que es una palabra hebrea que no tiene traducción al castellano, que es, no creo que me la entiendan, pero es coima. Usaban mucho de eso, y entonces Juan le dice, no, conténtense con su sueldo, no abusen de su poder, pero para cada situación hay una palabra, porque la palabra de Dios no es algo que nos rodea exteriormente y no tiene nada que ver con nuestra vida. La palabra de Dios apunta a nuestro corazón. La palabra de Dios quiere que nosotros lleguemos a la conversión a partir de la fe en que Dios está cerca. Y por eso, y termino con esto, Pablo a los filipenses. Yo les recomiendo después, si pueden, en su casa, tranquilos, con tiempo, releer el pasaje que leímos de Pablo a los filipenses. Alégrense siempre en el Señor, a diferencia de Sofonías. Sofonías decía, el Señor está cerca. Cuando vos decís en el Señor, estás diciendo que hay un misterio de comunión. Vos vivís en Dios y Dios vive en nosotros. Hay una comunión que es muy difícil de explicar y de expresar en palabras, pero ¿qué es lo que sentimos en nuestra vida? Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, sentimos una comunión con Él que es extraordinario, y entonces ya la alegría no es porque el Señor está cerca solamente, sino porque está dentro nuestro, dentro nuestro. La fiesta es adentro, la fiesta empieza en el corazón, la fiesta empieza y la alegría empieza porque yo siento que me puedo alegrar en el Señor. Y porque el Señor está cerca, voy a rezar y le voy a presentar mis oraciones y le voy a presentar mis peticiones, y siempre lo voy a acompañar de acción de gracias, porque siempre le tendré que agradecer a Dios que se haya tomado la delicadeza de venir a vivir en mi corazón. Y entonces dice Pablo, no se angustien por nada, porque la angustia te quita la paz. Porque la angustia te hace dudar de que Dios esté con vos. No se angustien por nada, dice Pablo.
Y entonces, y así termina, la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar. Vivimos en un mundo de alegrías digitadas. El sistema te digita las alegrías. Entonces, ellos determinan los éxitos materiales, políticos, deportivos, que te producen alegrías. Y entonces ellos te van determinando qué cosas te tienen que alegrar y qué cosas no te tienen que alegrar. Vivimos en un mundo donde normalmente la alegría vive una suerte de sub y baja. Por momentos sí, por momentos no. Hay cosas que nos alegran mucho y que son muy buenas. Amar y ser amados, ayudar y ser ayudados, hacerle sentir a alguien que es importante y que alguien nos haga sentir que es importante, que somos importantes, decir una palabra de aliento o recibirla. Todas esas cosas nos alegran, pero a veces faltan. Y sin embargo, siempre somos invitados a la alegría porque el Señor está cerca. No se angustien por nada. La paz de Dios supera todo. Cuántas expresiones hermosas para este día de la alegría, para este día de María de Guadalupe, para este día en el que el dolor que vivimos los pueblos de América Latina se ilumina con la esperanza que nos trae la Madre del Dios por quien se vive, y la esperanza que nos trae este Dios que porque nos ama mucho y es infinitamente misericordioso, quiere estar cerca de todos nosotros. Le respondemos con el acto de fe, digamos juntos: creo en Dios.